Bien, jóvenes, vamos a continuar con las clases de Física 2. Haciendo un breve recuerdo del ejemplo que resolvimos antes del receso, ¿no es cierto? Estábamos refiriéndonos en este caso a la ley combinada. En la ley combinada decíamos de que esta vez las variables son presión, volumen y temperatura. Las tres llevarían, ¿no? Ahora bien, con este ejemplo se ha querido aclarar precisamente el uso de la ley combinada, donde en el ejemplo indicamos el volumen de un gas a 750 milímetros de mercurio y a 0 grados Celsius, indicábamos, ¿no es cierto?, es de 200 litros, ¿no? Acá la pregunta planteada es la siguiente: calcular el volumen en litros que ocupará a 495 milímetros de mercurio y 104 grados Fahrenheit. Entonces, haciendo la solución, vamos a partir precisamente de la ley combinada, donde esta vez, les reitero, ya varían los tres elementos, ¿no? Es decir, presión, volumen y temperatura. En la fórmula definida está representada de esta manera: instante inicial, si ustedes quieren, instante final. Y de esta ecuación vamos a despejar volumen 1, ¿no? Despejando volumen 1 vamos a tener presión inicial, volumen inicial, temperatura 1 sobre temperatura inicial T sub 0 dividido entre, o más bien, multiplicado en este caso por la presión también final. Antes de emplazar datos en esta formulita, ¿no es cierto?, para hallar el volumen final, antes tenemos que ir ordenando los datos. Por ejemplo, en cuanto a temperaturas. Si bien acá nos indica de que la temperatura inicial es 0 grados Celsius, ¿no es cierto?, es equivalente a 273 grados Kelvin. Ahora, tenemos que llevar 104 grados Fahrenheit también a la escala Kelvin. Pero de la relación general de escalas de temperatura que se conoce, entonces se tiene esta relación, ¿no? Temperatura en grados Fahrenheit menos 32 dividido entre 9, esto es igual a temperatura de grados Kelvin menos 273 dividido en este caso entre 5. Entonces, de esta relación, despejando temperatura en grados Kelvin, llegamos a esta formulita, vamos a decir, ¿no es cierto? Y pasamos datos. En vez de la temperatura en grados Fahrenheit, vamos a colocar obviamente 104, estamos reemplazando. Hacemos esta operación, sumamos 273 y la temperatura equivalente en grados Kelvin es 104, o más bien es 303 grados Kelvin, la cual es equivalente a 104 grados Fahrenheit. Bien, una vez que ya tenemos ordenada de esta manera, lo que vamos a hacer es emplazar directamente estos datos en la formulita ya despejada, es decir, para hallar el volumen final. Lo que hemos hecho es emplazar, ¿no es cierto?, más antes la presión inicial, 750 milímetros de mercurio, el volumen inicial, 200 litros, ¿no? La temperatura final, en este caso 313 grados Kelvin, acá está, ¿no? Y dividido entre la temperatura inicial T sub 0, 273, por la presión, en este caso final, ¿no es cierto?, de 495 milímetros de mercurio. Entonces, haciendo toda esta operación, el resultado da 347.43 litros. Por lo tanto, este es el volumen final del gas, ¿no es cierto?, aplicando la fórmula, en este caso, combinada. Bien, antes de pasar a la ecuación de estado, a ver, vamos a hacer este ejemplo más para que quede bien claro este concepto de la ley combinada. Bueno, acá indico ejemplo. A ver, nos vamos a plantear el siguiente enunciado, ¿no es cierto?, tomando como referencia estas tres variables, ¿no? Por ejemplo, indico un gas de hidrógeno, un gas indico de hidrógeno, ¿no es cierto? A ver,
ocupa indicaremos un volumen, diremos, de 300 mililitros. Bueno, intentando de esa manera, de 300 mililitros. Ahora, si, punto seguido, colocamos, si su presión, indicamos, se triplica. Si su presión, indicamos, se triplica, ¿no es cierto? Y su temperatura absoluta, indico absoluta, decimos, se duplica. Y temperatura absoluta, indicamos, se duplica. La pregunta es, calcular el nuevo volumen. Calcular, decimos, el nuevo volumen, obviamente del gas, ¿no? Entonces, iremos entendiendo este enunciado. Un gas de hidrógeno ocupa un volumen de 300 mililitros, ¿verdad? Ahora, aquí indicamos, si su presión se triplica, ¿no es cierto? Y su temperatura absoluta se duplica, entonces calcular el nuevo volumen, ¿no? Bien, entonces haciendo la solución de este otro problema, ¿verdad? Vamos a acudir nuevamente a la ley combinada. La ley combinada nos indica de que, a ver, en este caso, presión inicial, volumen inicial sobre temperatura inicial. Esto es igual a presión final, volumen final dividido entre temperatura, también indicamos final, ¿verdad? Ahora, según el enunciado del problema, tenemos que realizar la relación de presiones y la temperatura, ¿no es cierto? Entonces, para ello, acudimos, ¿no?, a indicar lo siguiente. Entonces, en este caso, lo que se quiere calcular es el nuevo volumen. Entonces, de esta misma relación, ¿no es cierto?, voy a despejar el volumen 1. Despejando el volumen 1 va a ser igual a presión inicial, volumen inicial, ¿no es cierto?, multiplicada por la temperatura 1, ¿no? Y a la vez voy a dividir entre la temperatura inicial, ¿no es cierto?, estamos despejando la P1, multiplicado por la presión, en este caso, final, P1. Esta es la fórmula ahora, ¿no? Puedo llamar también como una ecuación 1. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos ya despejada este volumen, ¿no es cierto?, ¿pero qué pasa, por ejemplo, con la presión? ¿No? Pero la presión 1, ¿no es cierto?, o la presión final, acá nos indica de que se triplica, dice, ¿no? Entonces, la presión final va a ser igual a 3 veces la presión inicial. ¿Sí? De igual manera, en este caso, ¿qué pasa con la temperatura? Bueno, acá mismo coloco temperatura final. Nos indica que la temperatura final, en este caso, obviamente hablando en absolutas, se duplica, nos dice. Es igual en este caso a 2T sub 0. ¿No es cierto? Entonces, con estas consideraciones, ya podemos hallar de este volumen 1, ¿no? Entonces, pues reemplazando datos precisamente, vamos a llegar a la siguiente relación. Decimos, por tanto, basándonos en esta formulita ya del
volumen final despejado, este volumen final va a ser igual a ¿qué? Presión inicial multiplicado por volumen inicial multiplicado por la temperatura final. La temperatura final es 2 veces la temperatura, en este caso, inicial. ¿Verdad? Dividido nos dice entre la temperatura inicial, T sub 0, y a la vez multiplicado por la presión final. Esa presión final es igual a 3 veces la presión inicial. ¿De acuerdo? Entonces, analizando esta relación, va a ser posible simplificar presión inicial con presión inicial, temperatura inicial con temperatura inicial, y lo que nos queda, como podemos notar, es de que vamos a tener 2 tercios, ¿no? 2 tercios del volumen, en este caso, B sub 0. ¿No es cierto? Ahora, como ese volumen B sub 0 es dato, ¿no es cierto? Es un dato que nos da el problema. Entonces, este volumen final va a ser igual nada más que a 2 tercios multiplicada por el volumen B sub 0. El volumen B sub 0 es 300 mililitros, ¿verdad? Multiplicamos por 300, en este caso, mililitros. ¿No es cierto? De tal manera que este resultado, multiplicando 300 por 2 dividido, en este caso, 3, 600 entre 3, 200, ¿verdad? Nos va a dar 200 mililitros, ¿no? Indicamos 200 mililitros. Por lo tanto, este es el nuevo volumen, ¿de acuerdo? Del gas, donde acá nuevamente varía estos 3 elementos, ¿no? Tanto presión, volumen y temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pues espero que con estos 2 ejemplos haya quedado aclarado esta formulita de la ley combinada. Bien, finalmente, para terminar esta clase, nos referimos, voy a colocar como subtítulo, a la ecuación de estado. ¿No es cierto? A ver, ecuación de estado. Para aplicar la ecuación de estado participan presión, volumen, temperatura y también el número de moles. ¿No es cierto? Por ejemplo, acá indico presión, bueno, se presenta de esta forma, ¿no? A ver, presión multiplicado por el volumen, esto es igual a número de moles, una constante R multiplicada por la temperatura. ¿No es cierto? En esta relación, R se considera como la constante universal de los gases, ¿no? Universal, en este caso indicamos de los gases, ¿no es cierto? Y esta R es ya conocida, a realizar algunos ejemplos, cuyo valor les indico a continuación. Esta constante universal de los gases inicialmente se obtiene de las condiciones normales, ¿no es cierto? Acá decimos, por ejemplo, de dónde, ¿no? Despejando esta R de esta relación, va a ser igual a presión por volumen dividido entre número de moles multiplicada por la temperatura. ¿Verdad? Ahora bien, decimos en condiciones normales. En condiciones indicamos en normales, ¿no? En condiciones normales, ¿no es cierto? En este caso, presión es una atmósfera, ¿verdad? Volumen es 22.4 litros, ¿no es cierto? El número de moles, en este caso, es 1 mol, en condiciones normales. Y la temperatura es 273 grados de Kelvin, ¿no? Entonces, de esta relación se tiene el valor de
0,082 en atmósfera litro, ¿no es cierto?, dividido entre el mol grado Kelvin. Este es uno de los valores más utilizados en muchos problemas donde se aplica precisamente la ecuación de estado, ¿no? Pero también esta constante R se puede expresar, ¿no? Acá coloco también constante R, en función de milímetros de mercurio. Por ejemplo, el valor obtenido es 62.4 milímetros de mercurio, ¿no es cierto?, por litro dividido entre el mol grado Kelvin. Pero hay que hacer notar de que este valor se obtiene a nivel del mar, ¿no es cierto? Entonces sabemos de que la columna de mercurio en un barómetro se estabiliza en 760 precisamente milímetros, o 76 centímetros, como ustedes quieran, ¿no es cierto? Pero también a la vez esta constante R, ¿no?, adopta o toma el valor de 8,81, pero esta vez ya en Joule, ¿no es cierto?, mol grado Kelvin. Estos son los valores en consecuencia de esta constante R, ¿no es cierto?, muy utilizada, les repito, en varios problemas, ¿no es cierto? A ver, vamos a aclarar con un ejemplo el uso de esta formulita, el cual les indico de la siguiente manera. A ver. Bueno, acá colocamos ejemplo. A ver, les decía, les indico de la siguiente forma. Calcular la presión, indicamos la presión en atmósferas. La presión indicaremos en atmósferas, ¿no es cierto?, al cual es sometido, indicamos, es sometido, decimos 0,05 moles, estamos dando ese dato, moles de un gas, obviamente hablamos de un gas ideal, ¿no es cierto? Indicamos de un gas, decimos, cuyo volumen es, que agregamos, cuyo volumen, decimos, es 3.6 litros, indicaremos, 3.6 litros a 87 grados Celsius, ¿no? Entonces, planteamos este problema. Calcular la presión en atmósferas al cual es sometido 0,05 moles de un gas cuyo volumen es 3.6 litros a 87 grados Celsius. Bien. Entonces, para resolver este problema vamos a hacer uso precisamente de la ecuación de estado, donde hemos indicado que presión por volumen es igual al número de moles, la constante R multiplicada por la temperatura. ¿No es cierto? Ahora, en este caso, vamos a despejar la presión precisamente, ¿no? Entonces, acá nos pide que calculemos la presión de este gas, pero en atmósferas. Eso significa de que en la ecuación de estado vamos a despejar la presión. Esta presión despejada va a ser igual al número de moles, la constante R, multiplicada por la temperatura y dividido entre el volumen.
¿De acuerdo? Bien, entonces para ello ya conocemos, en este caso, a ver, varios datos, entre ellos, por ejemplo, la temperatura, ¿no? Acá nos da en grados Celsius, pero nuevamente vamos a convertir a la temperatura absoluta. Significa eso 87 más 273. ¿No es cierto? Y esta suma nos va a indicar precisamente 360 grados Kelvin, ¿no? Entonces ya tendríamos la temperatura grados Kelvin, ¿no es cierto? Número de moles es un dato. Ahora, ¿cuál de estos valores vamos a utilizar para la constante, en este caso de los gases, ¿no? Acá nos ha indicado, bueno, 0,082 está per atmósfera por litro, en mol grado Kelvin, luego 62.4 milímetros de mercurio por litro, también sobre mol grado Kelvin, y también 8,81 joule sobre mol grado Kelvin. Entonces, en este caso, como nos pide que hallemos el resultado en atmósferas, ¿no es cierto? Va a ser conveniente utilizar precisamente este valor, ¿no? Porque en este valor está precisamente la unidad de atmósfera, ¿no es cierto? Entonces vamos a utilizar el 0,082, decimos, atmósfera litro, ¿no es cierto? Dividido entre el mol grado Kelvin. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya tenemos todos los datos necesarios, número de moles ya es conocido. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es simplemente ya reemplazar. Decimos, por tanto, la presión que buscamos va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al número de moles, pero el número de moles en este caso nos indica que es 0,05 moles, ¿verdad? La constante R. La constante R está dada por 0,082, pero sus unidades son atmósfera, litro, ¿no es cierto? Dividido entre el mol grado Kelvin. Mol grado Kelvin, ¿no? Estamos acá. Multiplicado por la temperatura nos indica. De la temperatura llevado a grados Kelvin hemos obtenido 360 grados precisamente Kelvin. Entonces, todo ello vamos a dividir entre el volumen precisamente, ¿no? Este volumen es 3.6. Hablamos de 3.6 litros. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma vamos a poder hallar ya esta presión del gas y tiene que darnos precisamente en atmósferas, ¿no? Ahora, analizando unidades, a ver, acá notamos de que vamos a poder simplificar mol con mol, ¿no es cierto? Se simplifica grado Kelvin con grado Kelvin, ¿no? Se simplifica haciendo extremos y medios litro con litro, ¿sí? Y lo que vamos a simplificar es atmósfera, ¿verdad? Y precisamente este resultado vamos a obtener en unidades de atmósferas, la cual también se abrevia con AT, significa atmósferas. En varios libros van a ver de esta manera, ¿no? 0.41 sale, ingeniero. ¿Cuánto? ¿Me repite, por favor? 0.41. 0.41. ¿Está correcto ese valor? ¿Qué dicen los demás? Está correcto, Uno ingeniero. comprobando. ¿Sí? Sí, está correcto. Ya, entonces ese es el valor de la presión del gas, ¿no es cierto? Obviamente con estos datos con los cuales hemos trabajado, ¿sí? Entonces eso consiste en aplicar la ecuación de estado, ¿no es cierto? Ahora acá nos hemos dado como incógnita la presión, pero también la presión podría haber sido dato y volumen podría haber sido la incógnita. O posiblemente, en este caso, un número de moles. Puede ser incógnita, ¿no es cierto?
Y presión, volumen puede ser conocido y temperatura también conocida. ¿No? A ver, veamos un ejemplo más para que esté claro la utilización de la ecuación de estado. A ver, rápidamente nos planteamos este otro ejemplo de la siguiente manera. Bueno, acá coloco ejemplo. A ver, les indico. A 18 grados Celsius, decimos, coma colocó, 750 milímetros de mercurio. Y 0,05 pies cúbicos, indicamos, ¿no es cierto? Se encuentra un gas. O sea, en estas condiciones se encuentra inicialmente un gas, ¿no? La pregunta es, calcular el número de moles. Calcular, decimos, el número de moles. ¿Se entiende, enunciado? O sea, acá les reitero, a 18 grados Celsius es la temperatura, ¿verdad? 750 milímetros de mercurio es la presión y 0,05 pies cúbicos es el volumen. Se encuentra, nos indica un gas. ¿Usted está claro? Bien. Ahora, lo que se quiere calcular es el número de moles que se tiene precisamente en este gas. ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo calculamos este número de moles? Para ello vamos a acudir nuevamente a la ecuación de estado, ¿no? Donde decimos presión por volumen es igual a número de moles, la constante R, multiplicada por la temperatura. Ahora, despejando de acá mismo, N, número de moles, despejando. Esto va a ser igual a presión por volumen, ¿no es cierto?, dividido entre la constante R multiplicada por la temperatura. ¿No? Esta es la formulita. Si ustedes quieren llamar la ecuación 1, bueno, pueden llamar, esta es la ecuación 1, digamos, ¿no? ¿No es cierto? Ahora, ordenamos nuestros datos. Pero lo que más vamos a ordenar es el volumen, ¿verdad? El volumen nos da, acá nos dice 0,05 pies cúbicos. ¿Qué tal si lo llevamos a litros? Convirtiendo a litros, ¿cuánto sería? A ver, por ejemplo, pero decimos, ¿no? Este volumen, que está dado con 0,05, nos indica pies cúbicos. Bueno, voy a representar de esta forma. Pies cúbicos. ¿No es cierto? ¿Será posible llevar a litro directamente? A ver, ¿qué tal si más antes llevamos, en este caso, a centímetro cúbico? ¿No es cierto? La relación que hacemos es, en este caso, pie por centímetros, ¿no? ¿Verdad? Y en un pie, ¿cuántos centímetros? ¿Alguien se acuerda? En un pie, ¿cuántos centímetros? Es 30.48 centímetros. Ahora, así como está, ¿no es cierto? No vamos a poder eliminar totalmente pies cúbicos, ¿no ve? Entonces, hacemos un artificio matemático, ¿verdad? De donde tanto numerador y denominador vamos a elevar al cubo. De esta manera se va a eliminar, ¿no es cierto?, pies cúbicos y pies cúbicos. Nos va a quedar centímetro cúbico. Ahora, centímetro cúbico, hacemos un nuevo factor de conversión, ya podemos llevar a litros, ¿no ven? Acá colocamos centímetro cúbico y acá colocamos litro, pues. ¿Sí? Y sabemos que en un litro existe 1000, ¿no es cierto?,
existe 1000 centímetros cúbicos. Por lo tanto, también se va a simplificar centímetro cúbico con centímetro cúbico. En consecuencia, este volumen vamos a tener ya en unidades de litro, ¿no? Hacemos toda esta operación, 30.48 elevamos al cubo, multiplicamos por 0,05 y dividimos entre 1000. ¿Cuántos sale son? No sé si están de acuerdo conmigo. 1.41 litros. ¿Está correcto? Pero a la vez, también la temperatura. La temperatura está en 18 grados Celsius, pero para llevar a la escala Kelvin vamos a sumar 273, ¿no es cierto? Y va a ser igual en este caso a 291 grados Kelvin. ¿Sí? A ver, ¿qué más nos faltaría? Presión está acá en milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, directamente vamos a reemplazar en la, acá en esta relación 1, con número de moles ya despejado. Entonces, vamos a utilizar, pero, ahora, ¿qué pasa con esta constante R? ¿No? Acá nos convendría utilizar, si el dato de la presión tenemos en milímetros de mercurio, nos convendría utilizar el 62.4. 62.4 milímetros de mercurio multiplicado por litro dividido entre el mol grado Kelvin. ¿Verdad? Ese es el número que nos interesa, ¿no es cierto? Entonces, decimos el 1 en esta relación, el 1. Este número de moles va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la presión, pero esta presión es un dato, ¿no? Nos indica que es 700, bueno, para que nos alcance, ¿no es cierto? Voy a empezar acá, ¿no? Nos alcance el espacio, digo. 750 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Hemos reemplazado en vez de esta presión. Volumen. En vez del volumen, vamos a reemplazar 1.41 litros. ¿Verdad? Y vamos a dividir entre la constante. En el volumen me salió 1.52. No, A ver, cuidado, entonces, cámara. 30.48 eleva al cubo. ¿Eleva al cubo? Sí, Ya, lo voy a multiplicar por 0,05. ¿Sí? sí, Y lo voy a sí, dividir entre 1000. ¿Sí? sí, sí, sí. Sale 1,41. Sí. ¿Sí, no ven? Ah, nomás, sí, 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 sí. Bueno, de todas maneras, Perdón, perdón. estamos revisando, ¿no? Ya. Ahora bien, les decía de que en vez de esta constante R, vamos a reemplazar ahora por 62.4, ¿no es cierto? Unidades de milímetros de mercurio por litro, ¿verdad? Dividido entre el mol, grado y Kelvin. Pero a la vez, según el despeje que hemos realizado, multiplicada por la temperatura. Y esa temperatura, acá también lo hemos transformado a la escala Kelvin, 291 grados Kelvin. Entonces, de esa manera vamos a calcular el número de moles. Y este resultado tiene que darnos en moles, ¿no? ¿Verdad? Entonces, analizando unidades, ustedes notarán de que vamos a simplificar unidades. Por ejemplo, grado Kelvin se va o se simplifica con grado Kelvin, ¿no? Por otro lado, litro se simplifica con litro, ¿no es cierto? Y también se simplifica milímetros de mercurio con milímetros de mercurio, ¿no? Lo único que no se ha simplificado es mol. Y haciendo extremos y medios, mol va a subir al numerador. Por lo tanto, la unidad de número de moles precisamente va a estar en mol, ¿no? ¿No es cierto? A ver, hagan toda esta operación. Más antes en el denominador, 291 por 62.4. El resultado que nos dé en el denominador, vamos a dividir
Entra o con el resultado que nos dé, en este caso, 150 por 1.41 litros. Hacemos esta división. ¿Cuánto sale? ¿Alguien sacó? Sale 58.22 por 10 a la menos 3. Sí, Ya. sí. Ahora eso sería igual a 0,0 cuánto. 0,6. 0,6. Sí, 0,06. 0,0558. Ya, ¿qué tal si por ahí me decían por 58? ¿Qué tal si colocamos 0,058? ¿Estaría mucho mejor? ¿Qué dice? Está correcto, ¿no ve? Alguien me decía 58 por 10 a la menos 3. Es lo mismo, ¿no ve? ¿Está bien? Entonces, esta forma, jóvenes, se resuelven problemas aplicando precisamente la ecuación de estado. Donde acá hay que tomar muy en cuenta esta formulita, ¿no? ¿No es cierto? Es una fórmula mucho más general de los gases, ¿no? Presión, volumen es igual al número de moles, la constante L multiplicada por la temperatura, ¿no es cierto? Y esta L les ha indicado cómo se obtiene la constante universal. Adquiere varios valores, dependiendo de las unidades también que tenga. Y en base a ello se va resolviendo precisamente problemas de gases. ¿Están de acuerdo? Bien, jóvenes, les voy a enviar también una práctica antes del examen, donde voy a incluir algunos ejemplos más, precisamente de la ecuación de estado. ¿Listo? Bien, como ya estamos en el tiempo, ¿no es cierto? Nos veríamos la próxima semana, donde vamos a ver ya otros aspectos más de los gases, ¿no es cierto? Y les adelanto que el examen va a ser jóvenes dentro de 2 semanas, ¿ya? Siguiendo con el cronograma que nos ha dado a conocer la misma dirección de carrera. ¿Listo? Les voy a mandar también ese aviso, ¿no es cierto? Ya con cierta anticipación. Pero ya les adelanto de que el examen se va a dar dentro de 2 semanas. ¿De acuerdo? Y los temas obviamente van a ser los temas 3 y 4 de este examen. Pasamos clases la siguiente semana más. Vamos a ver algo más sobre gases ideales, ¿no es cierto? Y luego inmediatamente ya se programa el segundo parcial. ¿Sí? Bien, jóvenes, por ahora eso es todo. Les agradezco por su atención. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, jóvenes. Dije, ¿y la práctica para el día del examen va a ser o...? Les voy a mandar con un poco más de anticipación, con un tiempo más de anticipación, ¿ya? No Ya, muy necesariamente bien. faltando 2, 3 días, no. Por lo menos faltando unos 10 días les voy a mandar ya la práctica. ¿Listo? Para comenzar ustedes esa práctica, no es necesario presentar, solamente es para que se preparen para el examen. ¿Están de acuerdo? Ah, Sí. ya, genial. Similar al primer parcial que hicimos, ¿no ven? ¿Ya? Sí, está Bien, bien, jóvenes, les agradezco por su participación en clases. Hasta luego, gracias. Listo, hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.